Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Contreras Braham y como todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, ahora sí bien puntualitos, gracias a producción por esa puntualidad. Y estamos aquí de nuevo, gracias vida, gracias Dios, gracias agua, gracias universo por darme este día más, este momento, este instante único y repetible para estar frente a ustedes en esta cámara, frente a los medios de comunicación, llegando hasta la Patagonia, como diría mi amiga Claudia Llarena, quien tuve el placer de ser invitada a su programa Reencuentros, y el día de hoy a las 9 de la noche se va a transmitir esto en vivo, bueno, pregrabado, desde El Salvador. Gracias, Claudia, voy a poner la información en mi Facebook para que la puedan ver, y pues vamos a empezar con el programa del día de hoy. El miércoles pasado no pude estar con ustedes debido a que fui a tomar una certificación a Tepoztlán de constelaciones fluviales. Ya tuve yo aquí a una invitada, Wilda Refunjol, quien está ahora en México con Juan Carlos Arias, que es el representante de esta técnica, el originador de esta técnica a nivel mundial, y ahorita están ellos en México impartiendo estas certificaciones y, por supuesto, ofreciendo terapias a la gente que estamos aquí en la República Mexicana, esperando poder arreglar un poco nuestro sistema familiar y poder solucionar algunos problemas que nos atoran energéticamente. Y pues bueno, de lunes a viernes estuvimos un grupo entre mexicanos, salvadoreños, ecuatorianos, chilenos y demás, en Tepoztlán, este bello lugar que conocen muchos de los que vivimos en la Ciudad de México, con este Cerro del Teposteco tan majestuoso, tan mágico, tan maravilloso. Y pues bueno, ahí nos dimos cita en Casa Azul, también este lugar de verdad que tiene alma, que tiene una vida propia, espiritual, un lugar hermoso donde nos recibieron su dueña y la señora Hilda, a quien les mando un gran saludo, porque de verdad que Casa Azul para mí es el mejor de los que conozco en México para que tú te puedas hospedar, para que puedas hacer un taller o un curso en la ciudad, en el pueblo de Tepoztlán, en el pueblo mágico de Tepoztlán. Y pues bueno, ahí nos hospedamos la semana pasada y tuve una de las experiencias más valiosas de mi vida de mano de estos maravillosos seres, este grupo de 12 personas, donde además de estar aprendiendo la técnica a nivel teórico y práctico, estuvimos haciendo un proceso interno fuerte, porque como en todos los trabajos terapéuticos, pues uno tiene que estar preparado, porque si no, ¿cómo puede ofrecer ayuda al otro si uno mismo no resuelve primero sus propios problemas? Y eso lo sé muy bien, ya que a lo largo de mi vida, que les he platicado aquí en la rueda de la vida, y como diría mi terapeuta, Daniela, eres una mujer que se desnuda antes de quitarse la ropa, porque se refería a él a que, bueno, yo en cuanto conozco a la gente me abro totalmente, como dice él, me desnudo de alma a alma, porque no concibo otra manera de ver la vida más que ser honesta, más que ser yo misma en todo momento. Aunque lleve 2 minutos de conocerte, puedo abrir mi corazón, aunque a veces eso me ha traído algunos problemas, pero lo puedo hacer, y creo que de eso se vale la vida, y de eso son los momentos deliciosos, de poder tener una plática con a lo mejor un vendedor de flores en la calle y abrirle tu corazón mientras bajas el cristal de tu coche, porque así lo han hecho conmigo, y creo que esos son los momentos mágicos que valen la pena. Y pues bueno, en este taller en Tepoztlán de constelaciones, certificación de constelaciones familiares, nos encontramos este grupo de personas de todo el mundo, que mágicamente nos reunimos en este lugar, sincrónicamente, como dice Juan Carlos Arias, el originador de esta técnica. El agua te va llamando. Yo de hecho estuve a punto de no asistir, a última hora todo se dio para que yo estuviera ahí, porque fui llamada por el agua. Y bueno, quisiera compartir un poco la experiencia que tuve en este taller con ustedes, ya que en la vida pues se trata de hablar de todo lo que sucede en mi vida, en la vida de ustedes, en la vida de los invitados que traigo aquí al programa, y la vida que está en el universo vibrante, constelante, hermosa. Y bueno, entonces les contaba yo que yo llegué el sábado, el taller empezó el día lunes. Empezaron a llegar las personas que estaban
pues apuntadas para este taller, y bueno, uno empieza como a conocerse y a saludarse y a ver tú quién eres y entonces pues a compartir un poquito, ¿no? De quiénes éramos, y la mayoría de estas personas eran terapeutas, y pues buscábamos una herramienta más para poder enriquecer nuestras terapias y para enriquecernos nosotros mismos. Obviamente todos traíamos nuestros millas personales, que también pues queríamos aprovechar esta técnica para experimentarnos nosotros en ella y ver cómo funcionaba, ¿no? Y pues obviamente el beneficio del agua. Y una de las cuestiones que Juan Carlos nos hizo ver en este taller, o nos compartió, fue el maravilloso elemento que es el agua, ¿no? Tanto que sucede también alrededor de este tema. Yo ahorita estoy recordando aquí en nuestro país, por donde yo vivo, en el Desierto de los Leones, hace poco hubo una pelea muy grande donde asistió la policía del Estado de México y de Ciudad de México, los granaderos, precisamente porque estaban peleando por un pozo de agua. Unos pozos que le pertenecían a la San Bartolomé Yalco, pero hubo un problema ahí con la delegación y con unos papeles, y la gente estaba defendiendo su agua, ¿no? Entonces, este elemento tan vital, ¿no? Que nos lleva a veces a la violencia, ¿no? Porque se dice mucho, el agua se nos está acabando, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer cuando ya no haya agua? Entonces, es un elemento de los 5 elementos que tenemos, pues es uno de los más valiosos, porque venimos de ahí, ¿no? Venimos del agua. Hay teorías que dicen que la vida empezó en el agua, y de ahí viene toda la evolución de lo que hoy somos como seres, y no sabemos mucho antes que más haya existido en estos mares, en estos ríos, ¿no? A veces recuerdo haber visto documentales sobre los mares, por ejemplo, donde van bajando las cámaras y hasta donde el hombre puede con su tecnología llegar, y que no es todavía hasta el fondo del mar, sino que se ve todavía esta oscuridad donde el hombre no ha podido meter su mano, ¿no? Donde no ha podido meter una cámara para grabar, y donde se dice que viven especies realmente que no podemos, impensables, ¿no? Estos monstruos marinos o calamares gigantes que están sacados sus esqueletos, que flotan después a la superficie, y pues es todo un misterio lo que yace, ¿no? Ya sea también en el fondo de la tierra o en el fondo del mar, y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, cuando yo estoy en contacto con el agua, no sé también si será que soy signo de agua, porque también tiene que ver los signos del zodiaco con los elementos, pero yo cuando estoy dentro del agua, ya sea en una bañera, en una tina, en el mar, en una alberca, hay algo que sucede en mí que se transforma. Me relajo, me conecto con algo en el universo, con algo dentro de mí, y empiezo a fluir de otra manera. Y yo creo que esto nos pasa mucho. Entonces, también la lluvia, que es esta forma de ser del agua, ¿no? Pero ahora que nos cae del cielo, y que a veces cae en forma de granizo o de nieve, el agua de los geysers, ¿no? Que es agua hirviendo, y todo el agua que nos rodea en diferentes presentaciones. Nosotros aquí en la Ciudad de México, pues también, como nos comentaba alguna vez nuestra invitada Ivonne Casillas, que tiene una comunicación con los elementos también, con los animales y también con los ríos, con las montañas, nos decía, dentro de nosotros, pues existe este elemento agua, somos 70% agua, será por eso también que nos conectamos también, y nos comentaba Ivonne, bajo la Ciudad de México están los mantos acuíferos, ¿no? Que aunque ya se han secado o no estén ahí, o lo hayan convertido en avenida como Río Mixcoac, como Río Churubusco, porque antes ahí había ríos, y ella nos decía, el alma de esos ríos todavía está ahí, todavía existe. Entonces, aunque estemos dentro de la ciudad llenos de concreto, de edificio, todavía podemos sentir el espíritu del agua, porque estamos rodeados en la ciudad estamos rodeados de ríos y de mantos acuíferos subterráneos, ¿no? Entonces, todo ese espíritu del agua aún vive en nosotros. Y bueno, así es como empieza el taller que imparte el maestro Juan Carlos Arias, originador de las constelaciones fluviales, lo hermoso que es, lo maravilloso que es este elemento divino que llamamos
agua, water, o como se dice en varios idiomas, tan valioso, tan puro, tan lleno de vida, y de dónde venimos. Y si ya nos vamos a un nivel más profundo, la gente que conocemos de metafísica o de física cuántica, sabemos que en todo hay información, ¿no? Que en cada una de nuestras células hay la información del universo, de nuestras generaciones, ¿no? Los que saben de genética, que esto es más popular o más comercial, como a través de los genes nos vamos pasando información de generación en generación, y entonces naces con los ojos de la abuela y con el carácter del bisabuelo y tantas cosas que sabemos a nivel consciente, pero hay otro nivel más profundo que es el inconsciente, donde también vamos heredando cosas del árbol genealógico. Y entonces esta información que también viaja a través de campos electromagnéticos a distancia. Por eso la gente, por ejemplo, que hacemos sanación con imanes, ¿no? Que estamos en el biomagnetismo, sabemos que podemos hacer una sanación a distancia debido a que la información viaja en estas ondas electromagnéticas a través de pues del espacio, y puede ser sumamente útil, y se ha comprobado que sirve. Entonces nos vamos a sumergir en lo que es el agua, y si de ahí venimos, y si el agua está desde cuándo en nuestro planeta, en nuestro universo, cuánta información no hay ahí. Cuántos campos electromagnéticos no se pueden conectar y contactar con nuestras células, con las células de nuestros antepasados, como nos decía nuestra invitada Ivonne, con el espíritu de todavía esa información que todavía existe y que todavía está ahí, y que puede fundirse con el elemento del agua, con el agua que está en nuestro cuerpo y con el universo entero, ¿no? Entonces, bueno, una vez que podemos honrar a este elemento y ver lo grandioso que es, ¿no? Y ver que es un ancestro para nosotros sagrado, porque venimos de ahí, del agua, pues entonces ya podemos empezar un poco el trabajo de lo que es la constelación fluvial, ¿no? Una vez teniendo esta sagrada armonía con este elemento, para no decir, bueno, tengo un balde de agua y ahora enséñame cómo hago la constelación, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Darle este lugar importante y este lugar sagrado que tiene este elemento. Y entonces, bueno, después de esto empezamos ya a ver cómo es la técnica. Las constelaciones familiares, si son más conocidas, iniciaron hace pues ya varios años con Bert Hellinger, que es el fundador de esta técnica, donde también se habla de campos electromagnéticos de información que se va pasando y que existe en el inconsciente, y que los seres humanos nos podemos interconectar con esta información que viaja y que está presente. Y entonces yo me junto con un grupo de gente, en ese momento formo un campo energético, como lo formamos cada vez que estamos juntos, cada vez que estamos haciendo algo, pensando algo, se empiezan a formar campos energéticos entre una y otra persona, ¿no? Y entonces empezamos a formar este campo, donde yo le pido a una persona que no conozco por lo general, que represente a mi madre, y a otra persona que represente a mi padre, y en este momento la información empieza a viajar y empieza a ser y empieza a suceder a nivel inconsciente, y resulta que la persona a la que yo le pido que represente a mi padre comienza a sentir, por ejemplo, mucho amor hacia mí o mucha repulsión hacia mí, y empieza a caminar alejándose de mí, o acercándose hacia mí, o acercándose a mi madre, o acercándose a mi padre, empieza a llorar, se tira al piso, etcétera, ¿no? Hay muchos movimientos que pueden suceder en estas constelaciones. Y después, cuando la persona que está, digamos, constelando esta situación habla sobre su padre y su madre, resulta que efectivamente, si la persona que sintió mucho deseo de abrazarme, siendo yo su hija, o esta persona siendo su hija, resulta que dice, pues efectivamente mi papá y yo somos muy cercanos, o si sintió rechazo, dices que efectivamente mi papá y yo no somos cercanos, y así se van interpretando todos estos movimientos y sensaciones en este campo que se hace con personas que están vibrando, que están compartiendo información a nivel sutil, casi imperceptible por
por los que están ahí, y bueno, se ha comprobado que funciona y que se empieza a mostrar lo que está sucediendo en el sistema familiar. Sobre todo Hellinger trabaja con los excluidos, es decir, las ovejas negras que llamamos de nuestra familia, los ladrones, los que metieron a la cárcel, las prostitutas, los que se divorciaron. Cada familia tiene sus excluidos, ¿no? Entonces, dentro de tantas cosas que Bert Hellinger nos comenta, es el ver a estos excluidos y darles su lugar dentro del árbol, así como, por ejemplo, los abortos que ha habido en la familia, los cuales a veces son secreto o no se les da importancia porque creen que si ese bebé no llegó a la vida, no llegó a nacer, nadie lo vio, nadie lo bautizó, pues entonces no tiene caso mencionarlo, no es un aborto como cualquier otro. Y resulta que Bert Hellinger, cuando él empieza sus estudios así, observando una tribu, cómo se comporta a nivel familiar, a nivel sistémico, y es de donde saca toda su teoría. Y entonces hay que darle su lugar a los excluidos, a los abortos, para que dentro de nuestro inconsciente tengamos cada quien tenga su lugar, porque en el momento de nuestro árbol genealógico, de nuestro sistema, digamos, se le excluye o pierde su lugar, entonces el sistema tiene que cubrirlo con algo más, y entonces es cuando se rompe el orden, porque entonces, por ejemplo, si hubo un aborto y después nació un niño, entonces el lugar de este niño que se abortó o que fue abortado, lo viene a cubrir el hermano, y entonces se le dice que él es el primogénito cuando no es el primogénito. El primogénito había sido ese niño que llegó a la segunda, tercera, cuarta semana de gestación, quinta, sexta. Entonces hay que darle su lugar, porque si no, entonces todo el sistema empieza a moverse, empieza a perder el equilibrio, el orden. Por ejemplo, cuando muere un padre y entonces el hijo mayor toma como el lugar del esposo de la madre y se hace cargo de la familia, y entonces los hermanos le dicen, no tienen la vibración de que es más un padre que un hermano, ahí se rompe el equilibrio nuevamente. Y entonces, bueno, la teoría de Hellinger es bastante amplia, los invito a que lean sus libros, pero en esto están basadas las constelaciones fluviales. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se hace esto de las constelaciones fluviales? El otro día mi mamá me decía, pero si hace mucho frío yo no puedo hacer una constelación fluvial. Luego, porque dice, no, porque imagínate, y ponerme el traje de baño y meterme a la alberca. Y le digo, no, mamá, pero no te tienes que meter a la alberca. ¿Cómo? Entonces, porque sí hay una idea de que dices, pues constelar en agua, pues nos metemos todos en el agua y a ver qué pasa, ¿no? Lo que sucede en una constelación fluvial es que en lugar de utilizar personas como representantes de nuestro padre, de nuestra madre, de la abuela, del abuelo, etcétera, etcétera, como se usa tradicionalmente, usamos unos muñequitos de foamy chiquitos, que ahorita producción, a ver si les puede poner ahí unas imágenes de estos muñequitos, y bueno, son muñecos de colores, de foamy, y ellos van a ser los representantes tanto de la persona que está haciendo la consulta como de sus ancestros, o inclusive se puede constelar el amor, el dinero, la abundancia, el miedo, la muerte, la vida, todo lo que hay, una gama muy amplia. Yo diría que incluso todo se puede constelar mientras se tome un representante y se le pide que represente energéticamente este concepto, esta persona, este movimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez que ya se tienen los representantes, pues entonces hay todo un ritual para pedir permiso al agua, para armonizar el campo, ya que vamos a hacer un trabajo sagrado, ya que vamos a hacer un trabajo muy importante. Entonces se tiene que hacer con mucha delicadeza, con mucho respeto y con mucha honra, después de armonizar este campo, de pedir permiso al agua, de tomar en cuenta a toda la humanidad, porque ese trabajo que se va a hacer, y lo he dicho muchas veces en este programa, cuando uno hace un trabajo realmente con respeto, con amor y con seriedad sobre uno mismo, entonces al cambiar algo en uno, se está mutando el universo entero, porque si yo cambio, entonces eso va a hacer que mute la energía, y cuando muta la energía es como un efecto dominó, muta el universo entero. Yo empiezo a mutar internamente, a cambiar, a ver la vida desde otra manera, y mi energía cambia, mi energía
transmuta y eso toca la energía que se encuentra próxima a mí, toca a la gente que está cercana a mí, toca a mi familia entera, toca a mi sistema, toca a la sociedad, toca a la política, toca el mundo, toca el universo, toca a los animales, las plantas, los árboles y el universo entero. Entonces, cada vez que leo el tarot, cada vez que pongo imanes, cada vez que estoy en una consulta de tanatología, tengo muy presente que el trabajo que estoy haciendo tiene una gran trascendencia. Entonces, cuando uno hace este tipo de trabajo, entregándose, abriendo el corazón, hay que honrar todo lo que se está haciendo y hacerlo con un respeto infinito, ya que la trascendencia de esto es muy grande. Entonces, después de honrar al agua y de entrar en esta armonía y en este estado amoroso, porque todo trabajo terapéutico se tiene que hacer desde el amor y para el amor, no hay de otra. Si no lo haces con amor, entonces mejor no lo hagas. Hay que dedicarse a otra cosa, porque desde ahí, desde donde se trabaja. Entonces, una vez que está todo esto armonizado, se recibe al consultante y estos muñequitos empiezan, que son los representantes del consultante, de su familia, pues flotan en el agua. Entonces hay diferentes movimientos, que fue lo que nos enseñó el maestro Juan Carlos, donde tú vas lanzando, incluso la manera de lanzar, que me acordé yo también mucho de mi taller de tarot, porque también Cristóbal Jodorowsky nos enseñó incluso a cómo sacar el tarot de la bolsa, la caja donde lo teníamos, cómo tomarlo, con qué dedo debería estar encima del otro para ofrecerlo, a qué distancia, no muy abajo, no muy arriba, no muy impulsivo, porque nos decía, todo este ritual tiene significado desde que el consultante entra y te ve, cómo estás parado, cómo estás vestido, qué movimientos haces, ya está leyendo información en ti. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en las palabras que usas, en la forma en la que hablas, en la forma en la que te expresas, en los movimientos que haces, porque el consultante llega pidiendo ayuda y en ese momento su inconsciente, su corazón y su esperanza están abiertos ante ti, y todo lo que tú digas va a ser grabado en su inconsciente. Entonces hay que tener mucho cuidado de que se dice, de mirar a los ojos al consultante, de ser suave, de no moverse muy rápido, de tener toda la atención en esa persona y hacerla sentir la más importante en ese momento, porque cuando tú estás no solo con un consultante, cuando tú estás con tu pareja, cuando estás con tu hijo y te están hablando, en ese momento todo el universo tiene que estar centrado ahí para hacer sentir a esa persona la más importante del mundo y del universo. Así es como se debe de dar adecuadamente el proceso de comunicación. Entonces, en ese momento ya se recibe al consultante y bueno, se le explica cómo es la técnica de las constelaciones, qué es lo que va a ver, cómo se pueden interpretar algunos movimientos, y entonces toma a sus representantes pidiéndoles, honrando a cada uno de ellos y pidiéndoles que sean precisamente representantes de su familia y de él mismo, de ella misma. También es importante que el consultante toque el agua para que el agua tome la energía y la información. Es un procedimiento muy bello que se llama bautizo del agua, que lo hacemos junto con el consultante. Y bueno, después se empiezan, ya les digo, con diferentes técnicas a lanzar a estos muñequitos representantes al agua. Y después estos muñecos empiezan a hacer figuras, empiezan a acercarse unos a otros, a alejarse, a pegarse a la orilla, se pueden pegar de diferentes maneras y todo se interpreta. Y bueno, hay que ser muy cuidadoso y muy delicado para no dar una mala interpretación, ¿no? Una inadecuada interpretación. Y el agua empieza a hablar. Ahí es donde uno empieza a ver la magia que tiene este proceso, porque el agua nos empieza a decir cosas que sabemos que son ciertas, cosas que nos impresionan, cosas que nos mueven, porque pues a lo mejor si yo ahorita les enseño las imágenes pueden decir, ay, pues se ve simpático los monitos ahí en el agua, pero cuando es tu constelación o cuando estás viendo la constelación de alguien más y ves que ese monito representa a su padre, que este otro muñequito a su madre, que
y que este muñequito es él, o que este otro muñequito es el abuelo que acaba de fallecer, o el aborto que se tuvo. Pues la verdad es que eso mueve mucho y la gente empieza a llorar, y la gente empieza, conforme ve los movimientos, empieza a tener muchas reacciones de muchos tipos, porque de verdad que la energía que se siente en ese momento es muy fuerte, es muy bella y es mágica, es a la vez muy realista, y así como el agua empieza a hablarnos en su lenguaje, pues empiezan a mover cosas dentro de uno. Lo primero que se trabaja en este sistema es también como en el sistema de constelaciones familiares, es con papá y con mamá. Para poder empezar cualquier trabajo hay que estar bien con papá y con mamá, y como pues bueno, en la mayoría de nuestros casos nos sucede así, a veces estamos más lejanos de papá que de mamá, o de los dos, ¿no? Pues se hace una reparación ahí mismo. También lo maravilloso de esta técnica es que cuando empezamos a interpretar las imágenes de que el agua nos da, podemos hacer una reparación fuera del medio de agua, como si fuera una constelación familiar, o con alguna técnica que tengamos como terapeutas, y que conozcamos, para que la energía empiece a moverse y después el agua nos muestra el cambio que hubo. Así es que, qué tema tan interesante. Tengo aquí también el tarot de Marsella, espero que me dé tiempo de hablar de la papisa, porque en el programa pasado habíamos hablado del mago, del Emat, que es la primera carta del tarot, del mago, y pues a ver si nos da tiempo en el siguiente bloque de seguir hablando de constelaciones fluviales y un poco de la papisa del tarot de Marsella. Soy Daniela Contreras, no te vayas, estamos en la Rueda de la Vida.